Minecraft, a pesar de ser un juego principalmente de supervivencia, es un juego tan completo que existen muchas formas de disfrutarlo en servidores survival, minijuegos, PvP, creativo, todo lo que te puedas imaginar, vaya. Es aún mejor cuando compartes estas aventuras con tus amigos, ya sea para hacer construcciones épicas, ir de aventura o solo ser el tonto. Es de los mejores juegos para estar con amigos. Pero cuando juegas en un mundo individual, eres la única persona en ese mundo, por lo cual es complicado no sentirse solo luego de unas horas. A excepción de una forma: las mascotas. Así como en la vida real, en Minecraft existen algunos mobs que puedes domesticar para que te ayuden en tu aventura, tales como caballos, loros, gatos y lobos barra perros, siendo estos últimos los más leales, tanto que darán su vida para protegerte del peligro y no te atacarán aunque tú los ataques, siempre que sean domesticados, claro. Pero en ocasiones, pasará que llegas luego de un tiempo a tu base, tratas de levantar a tu mascota para ir de aventura, pero esta ya no responda más, te desconozca. Y poco a poco entres en desesperación al ver que nada de lo que intentas funciona para regresarlo como estaba antes. Seguro has tenido este problema alguna vez, y seguramente sea el motivo por el cual llegaste a este video. Si eres del caso, has llegado al lugar ideal. Espero que te pasando muy bien, espero se encuentre mejor que yo soy Duro, y en este video te mostraré qué es lo que genera este problema, consejos para evitar que te pase, y más importante, un par de soluciones muy efectivas que espero que te sean de utilidad. Pondré en pantalla los minutos en cada sección del video para que veas de frente a lo que estás buscando. Aunque aquí entre nos, te recomiendo ver el video completo. Sin nada más que agregar, comencemos pues. Bien, para recolectar la información que les traigo, he investigado de diferentes fuentes y experimentado por mi cuenta, ya que en mi mundo survival tengo mascotas con este problema. En un mundo de prueba, por supuesto. No me activaré los trucos en el mundo original. ¿Les queda claro? Dejaré los créditos y referencias en la descripción. Ahora bien, para entender qué es lo que ocurre cuando un lobo deja de responder, tenemos que entender un concepto que es parte fundamental de Minecraft: las NFT tags. Voy a tratar de explicar esto lo mejor que pueda. Aquí tenemos dos caballos de Minecraft. A simple vista notamos una gran diferencia entre los dos: sus skins. Fácil, ¿verdad? Pero aparte de eso, estos caballos tienen más diferencias entre sí, como que este está domesticado, es decir, tiene un dueño, y este aún no. Otra diferencia es la vida que tienen, la velocidad que tienen, su salto máximo, entre otros factores. Sin embargo, solo existe un huevo spawn en el modo creativo. No hay un huevo por cada skin o por cada característica, ya que ambos son mobs caballos con etiquetas diferentes. Los mobs en Minecraft están compuestos por varias etiquetas que modifican alguna característica en particular. Esto no solo está presente en los mobs, también ítems y bloques. En el caso de los mobs, cuando spawnean en el mundo, sus etiquetas son aleatorias. Cada caballo que se genera es diferente. Algunos con mejores estadísticas en sus tags y otros peores, como los Pokémon, digamos que sí. Se pueden modificar algunas tags de mobs e ítems dentro del juego, tales como el nombre, dándoles una etiqueta, el color del collar en caso de las mascotas, y la tag owner en cuanto domesticas a una mascota. Recuerden esto último, pues nos servirá más adelante. Por ahora no voy a profundizar demasiado en lo que son las NFT tags, ya que no es necesario para el propósito del video y no es como que yo sepa mucho de ellas. Volviendo así con los lobos, si revisamos sus NFT tags podemos ver quién es el dueño del lobo. Ejecutando el comando que ven en pantalla y apuntando al mob en cuestión podemos ver sus NFT tags. Estas son todas las tags de mis lobos. Se ve muy confuso, pero lo que realmente nos importa es su tag owner. ¿Pero qué? La tag owner de los lobos y de las mascotas en general responden por un sistema de UUID. ¿Qué rayos es esto? En términos simples, es un código de 128 bits que Minecraft usa para diferenciar entidades distintas. Cada usuario de Minecraft tiene un UUID diferente, cada cuenta premium y cada sesión no premium. Esto último también nos servirá más adelante. El UID de un jugador se ve representado de muchas formas dentro de Minecraft, pero lo que es más sencilla de saber, incluso sin usar ningún tipo de comandos, es la forma hexadecimal con guión. Solo tienes que pasar el cursor encima del nombre de algún jugador que haya hecho algo en el chat. La forma en la que se escribe en las tags de las mascotas es la forma int array, que consiste en 4 grandes números de 32 bits, puestos en una matriz, o sea, esta cosa. De esta forma, usando una página que convierte el UID de hexadecimal con guión a int array, podemos saber a quién le corresponde el lobo. El UID actual de mi partida es la que ven en pantalla. Hacemos la prueba y no hay coincidencia. Pero entonces, ¿quién es el verdadero dueño de los lobos? Realizamos la misma prueba a la inversa con el dueño que se nos muestra en sus tags y son diferentes. Creo que a este punto puedes ir deduciendo qué es lo que pasa aquí. No es que sus lobos hayan dejado de obedecerte, de hecho, nunca lo han hecho. Tú has dejado de ser aquel jugador al que ellos alguna vez entregaron su lealtad. Y sí, puede que tu nickname sea el mismo, pero los lobos no lo entienden así. Ellos pueden ver más allá de que un simple nombre. Ven y responden al UID del jugador.
Y ven que ha cambiado. No es que tus lobos se rebelaran contra ti, una buena mascota nunca lo haría. De hecho, si nos ponemos a pensar al respecto, los lobos son tan leales que se quedan esperando a su verdadero dueño mientras ven a alguien con su mismo nombre y aspecto invadir su propiedad. Cuanto menos interesante. Ahora que sabemos que el UID de los lobos y el UID de mi partida actualmente es distinto, nos queda preguntarnos, ¿cómo fue que cambió? Según preguntas y respuestas de Mojang, nos confirman que el UID nunca cambia. Pero claro, esto es para los usuarios premium, pues tienen una cuenta original y su UID está registrado de manera oficial. Sin embargo, en las sesiones no premium, para que puedas jugar te genera un UID aleatorio. He hecho algunas pruebas y sí que se pueden modificar. Por ejemplo, cuando en un launcher no premium entras sin internet o sin inicialización. Es distinto, a pesar de tener el mismo nombre. Parece ser que en el caso de las sesiones no premium, algunas acciones como actualizar el launcher no premium, actualizar la versión de Minecraft, actualizar la versión de Java, hacer una copia del mapa y cambiar de dispositivo, pueden hacer que cambie el UID del jugador. Estoy seguro que la mayoría de personas a las que le ha pasado esto ha sido en sesiones no premium, por lo que acabo de mencionar. Si juegas en una sesión premium y te ha pasado esto, no sé cómo se modificó tu UID, puede ser algo que no debería pasar, pero aún así, espero que las soluciones que traigo sean igual de efectivas. A simple vista, la solución más obvia puede ser modificar nuestro UID, pero ya establecimos que eso no se puede. Además, hay que tener en cuenta que hay otras cosas dentro de la partida asociadas al UID, como todas tus otras mascotas, y los mobs con los que tengas alguna interacción. Esto incluye a los aldeanos y sus ofertas en tradeos. Por lo cual la solución definitiva es modificar el UID al cual corresponden las mascotas que tengan ese problema. Dentro del propio juego se pueden modificar las NPT tags con los mobs a través de este comando. Solo debes mirar apuntando a la mascota que quieres arreglar y ejecutar el comando. Lo que hará será sustituir el UID al que el mob responde por el tuyo, quien ejecutó el comando. Pero para hacer esto necesitas tener los trucos activados dentro del mundo, o activarlos temporalmente, cosa la cual pues al menos yo no estoy dispuesto a hacer. No digo que sea algo malo activar los trucos, cada quien hace lo que quiera con su partida. Además, en este caso será un momento y ya está, no vas a ponerte creativo ni nada. Así que es la solución más directa, pero sí, como eres libre de hacer lo que quieras con tu partida, también eres libre de decidir qué no hacer. Y en lo personal, esta solución no es la que usaré en mi mundo. Y para las personas que piensen como yo, les tengo otra solución, aunque es mucho más complicada que la anterior. Usando el programa externo NBT Explorer podemos modificar las etiquetas no solo de los mobs, sino también de todo el juego, por lo cual les recomiendo tener mucho cuidado con cómo manipulan ese programa, puede dañar su partida permanentemente. Aparte de NBT Explorer, necesitaremos otro programa llamado MCA Selector, para poder ubicar correctamente a los mobs que queramos arreglar. Lo que hay que hacer es dirigirnos a la partida de Minecraft donde tengan sus mascotas afectadas y moverlas dentro de un chunk, todas las que quieran arreglar. En caso de que estén en ubicaciones distintas, tendrán que hacer el proceso las veces necesarias. Recomiendo que les pongan etiquetas con nombres únicos para poder localizar bien a las mascotas dentro del programa. Una vez hecho esto, tienen que guardar las coordenadas del chunk y anotarlas en algún sitio. Es importante que durante el proceso no tengas la partida de Minecraft abierta, esto para evitar complicaciones. Para empezar, abrimos el MCA Selector, vamos a File, Open Regions. Acá seleccionamos el mundo que queremos modificar. Este DM1 y DIM-1 son Nether y End, no estoy seguro de cuál es cada uno, pero lo que nos importa es Regions. Cargamos la carpeta y lo que nos saldrá es este mapa visto desde arriba de nuestro mundo. Ahora lo que tenemos que hacer es ubicar las coordenadas del chunk de donde se encuentran nuestras mascotas, en mi caso este. Así que ahora nos vamos al NBT Explorer y nuevamente seleccionamos el mundo que queremos modificar, Region, y nos saldrá todo esto. Esto es información de todas las regiones que se han generado en el mundo. Una región es una porción de terreno de 32 por 32 chunks, así que hay que tener mucho cuidado con esto. En este caso, el chunk donde se encuentran las coordenadas que he anotado está en la región 0,0 y en el chunk 10,15. Lo primero será buscar la región. Especificamos que es en la región 0,0, así que habrá que buscarla. Una vez la encontremos, le damos el signo de más para expandirlo y acá podemos ver todos los chunks que contiene esa región. Así que ubicamos la carpeta del chunk, en mi caso 10,15. Una vez encontrado el chunk adecuado, expandimos la pestaña Level y en la parte de entidades, Entities, vemos que hay 5 entidades en este chunk. Así que hay que revisar uno por uno para ver cuál es la mascota que queremos modificar. En este caso, me detectó un murciélago, vaya. En la siguiente entidad, vemos que ha encontrado el lobo que quiero modificar. He podido identificarlo fácilmente porque tiene un custom name. A esto me refería, para poder hallarlos aquí. Ahora podemos ver las demás etiquetas que tiene, como In Love, que no está, el nivel de fuego, distancia,
vulnerabilidad, la vida que le queda y todo eso. Pero lo que nos importa es la tag owner. Hacemos doble clic y a este es el owner al cual responde este lobo y al cual vamos a modificar. Así que nuevamente usando la página para convertir el UID de formato a formato, copiaremos el UID de nuestra partida actual, en mi caso este. Una vez hecho esto, el UID que nos aparece acá abajo, estos 4 numerotes, tenemos que copiarlos y los pegaremos aquí. Les recomiendo primero copiar en una línea distinta el número para hacer unas cuantas modificaciones, ya que tienen que borrar todos los corchetes, comas y tener 2 espacios de separación entre cada número. Una vez tengan el número listo, pueden borrarlo de arriba. Damos a OK, guardamos los cambios y ya tendría que estar listo. Ahora solo quedaría ir a la partida a ver que todo haya salido bien. Y en efecto, ha funcionado. Como recomendación les puedo decir, escriban bien su UID en el convertidor, que si hay una letra o un número distinto va a haber una gran diferencia. Como habrás notado, ambas soluciones requieren algún tipo de truco. No hay forma de cambiarlo dentro del juego, o de forma entre comillas legal. Con esto en cuenta puedes usar la primera o la segunda opción, o no usar ninguna. Lo que quiero decir es que no te sientes culpable por usar un programa externo o comandos para modificar la lealtad de tus mascotas dentro del mundo en solitario, ya que la partida es enteramente tuya y no afectará a nadie más. Ya depende de ti qué acciones tomas. Sé que algunos pensarán, ¿por qué te complicas tanto por un lobo de Minecraft? Hay cientos y ni siquiera son tan útiles en verdad. Si un lobo deja de responder, una solución más fácil es matarlo y domesticar cualquier otro, o solo dejarlos seguros en casa. Pues tienen razón a medias. Si llevas un tiempo jugando, combatir a los mobs no es nada complicado. Y sí, las mascotas son una entidad más de las muchas que hay en el juego. Y si logras levantarlos de nuevo, lo más probable es que en la mayoría del tiempo los tengas sentados. Pero esto no es por el mob o por el gameplay, es por lo que representan. Seguro te lo encontraste al inicio de la partida y progresaron juntos. Ya por ese suceso, ese mob tiene valor para ti, por más que sean unos y ceros. O te lo encontraste en una exploración donde te perdiste y tardaste mucho en volver a casa. O fuiste a un lugar lejano para poder conseguirlo. O lucharon juntos por defenderse de todo tipo de mobs hostiles. Sea cual sea el motivo, ese mob es importante para ti. Por eso no es agradable ver que dejaron de responderte, y por eso buscaste una solución. No creo que sea algo malo intentar buscar una solución a un problema como este, por más insignificante que pueda parecer. A mí me importan estos detalles, y sé que una pequeña parte de la comunidad nos importa en ese tipo de cosas, y buscábamos en algún momento encontrar una solución, para volver a interactuar con nuestras mascotas, con nuestros pequeños amigos. Si el video te gustó, pero sobre todo te fue de ayuda, agradecería que le dieras un like. Compártelo con alguien que sabes que ha tenido o tiene este problema. Seguro te lo agradecerá. Espero realmente haber podido aportar una solución definitiva a este problema. Con saber que al menos un usuario pudo volver a jugar o salir de aventura con su mascota de Minecraft, para mí ya ha valido la pena. Y para terminar, he hablado mucho de los mundos y mascotas en single player, que son como amigos dentro de Minecraft. Pero no es lo mismo que no estar solo. Si como yo has pasado buen tiempo estando solo, te recomiendo que busques amistades. Y no lo digo en tono de burla, es más un consejo. Si te gusta estar solo, no hay nada de malo en eso. Pero si por el contrario, estás solo por tratar de aislarte o por sentirte menos, puede que algo no ande bien. Seguramente no encontrarás con quien te sientas cómodo a la primera, pero las buenas amistades están ahí. Dale una oportunidad a conocer gente nueva, siempre que vayas con prudencia y usando la cabeza, claro. Encontrarás gente con la que te sientas en familia. Te aseguro que los juegos y la vida misma son mucho más divertidas con buenos amigos. Feliz día de la amistad.